Fundamentación didáctica. Objeto de estudio. ¿Por qué elegí los números complejos? En principio, la matemática y su esencia es el número, así que decidí trabajar con números. Estaban los números naturales, quizás los fraccionarios no como números, sino como representación de un número, ya en los números racionales, los números decimales, incluso los números irracionales me llamaron poderosamente la atención. Sin embargo, a raíz de todos los temas que iban andando, por ejemplo, hablaban de los enteros, hablaban también de los números más específicamente negativos, ¿sí? Hablaban de desigualdades, y entonces en ese orden de ideas quise trabajar un tema que quizás no hayan tocado y que fuese de un cierto impacto. Por eso, los números complejos. ¿Por qué los números complejos? Siento que esta idea era la que más se aficionaba uno en, el, en la misma escuela. Uno le decían que los números imaginarios son producto de la imaginación, que estos números no tienen nada que ver con los reales. Entonces pensé, bueno, y si esos números no existen, entonces, ¿para qué no los enseñan? ¿Sí? Entonces, entre mis cuestiones estaba eso. Si en verdad estos números existían o no, y por qué los llamaban entonces imaginarios, por qué los llamaban complejos. Quise interesarme por ello y por eso nació esta idea, trabajar con los números complejos. Entonces, en la historia nos muestran cómo pudo surgir esos imaginarios que son las raíces de índice par de los números negativos. Pero entonces, ¿cómo es que eso llegó a un plano y cómo es que esos números los podemos ver tan tangibles? Bueno, entonces vimos la idea, de hecho me gustó mucho la idea de que si yo un número, por ejemplo menos 1, lo multiplicase por menos 1, íbamos a dar este giro, iba a estar acá, ¿sí? Y si este número volvió y lo multiplicamos por menos 1, pues iba a volver acá, y vamos a volver al punto de partida. Pero ¿qué pasaba si dicho número se multiplicaba por raíz de menos 1? O sea, por i. Entonces, bueno, en principio yo dije, ¿qué sucederá? Gracias a la historia pudimos contemplar estas propiedades de los números imaginarios. Y a la 1 es i, bueno, es natural de ver por las propiedades de la potenciación. Y a la 2 menos 1, y a la 3 menos i, y a la 4 1. Bueno, qué curioso. Pues resulta que aquí cuando multiplicamos por menos 1, damos una vuelta y llegamos aquí. Aquí había que hacer dos giros para llegar al menos 1, que allá nos costaba dar una vuelta. Y de hecho, volvíamos a dar dos estaciones más, dos parámetros más, y volvíamos haciendo el recorrido que antes hacíamos con volver a multiplicar por menos 1. Bueno, entonces no serán dos recorridos, sino 4 recorridos. Entonces la circunferencia completa, ¿cuánto tiene? 360 grados, ¿sí? Y si tiene 360 grados y debo dar 4 giros iguales, pues cada vez que yo multiplico por i, pues estoy dando un giro de 90 grados. Y qué interesante, ¿no? Ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención en los números complejos. Así que quise trabajar la idea sobre el plano y sobre estas propiedades. Bien, entonces, por ejemplo, ¿por qué los números complejos se sitúan aquí en el plano y cómo es que van? Entonces, alguna vez vimos suma de vectores, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. 2 más 3, ¿y cómo lo ubicamos en el plano? Sabemos quién es 2, ¿no? 2 es este numerito que aparecerá acá, ¿sí? Que va desde el origen, siempre van desde el origen hasta acá, sobre el eje real. Y entonces, 3i es este que va aquí sobre el número imaginario, este que está acá y que poco lo notamos, 3i. Exactamente, entonces ¿cómo sumamos vectores? Que este número lo trasladamos a la cabeza del primero, ¿sí? Entonces, este número complejo que tiene este número, 3i, lo íbamos a trasladar acá. Y por suma de vectores, como lo enseñaron alguna vez, pues iba a ser desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo.
Y este número que tenemos acá, pues es el que nos va a representar al número complejo 2 más 3 y. Curioso, ¿no? Entonces estos números iban a tener un ángulo de inclinación, o sea, una referencia, y por lo tanto algunas propiedades, como en sí la suma, la resta o el mismo producto. ¿Dónde vemos los números complejos? Los vemos en muchos lados. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos. Si sobre el eje real manejamos la impedancia y sobre el eje imaginario, entonces, ¿qué tenemos? Que la suma de estos los podemos ver precisamente como suma de números complejos por medio geométrico, tal como lo vimos ahorita sobre el plano, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo conozco cuál es su parte real, y conozco de ese número que me representa un circuito eléctrico su parte imaginaria, pues yo puedo saber esta dimensión, aplicando también el teorema de Pitágoras. Bien, por ejemplo, en una carretera podemos ver claramente un número complejo. Tomemos un sistema de referencia. Por ejemplo, en esta carretera que vemos acá, podemos tomar el sistema de referencia aquí sobre el piso. Supongamos que este va a ser, bueno, vamos a cambiar un poco el color. Este va a ser mi eje real y este va a ser mi eje imaginario positivo. Entonces tengo que de aquí a la dirección donde está este carro, aquí hay un número complejo ya. Si por el contrario yo quiero mirar este de referencia con respecto a este auto, pues aquí también hay un número complejo, ¿sí? Y de hecho, si quiero mirarlo con respecto a este objeto que viene acá, también puedo mirar que hay un número complejo que se forman. Todos ellos tienen un ángulo de referencia respecto al sistema que yo principalmente he diseñado para ello. Y en sí, los números complejos están por todo lado.